crisis si no tiene energéticos. Pero esto sucede con toda la tecnología o con cualquier materia prima. Vean estas dos noticias. Los Países Bajos, los Estados Unidos presionan porque hay una empresa holandesa llamada ASML, que es la principal productora en el mundo de máquinas para fabricar chips, semiconductores. Y los norteamericanos en su guerra comercial con China, soterrada, le dicen a los holandeses, no le vendas máquinas para hacer semiconductores a China. Golpazo, porque China no tiene en este momento soberanía para poder fabricar sus propias máquinas y poder fabricar sus propios chips y sus propios semiconductores. Vimos el ataque feroz, detenida la hija del dueño de Huawei, porque los norteamericanos tratan de obstaculizar las redes 5G desarrolladas en China. Y lo mismo sucede con cualquier materia prima, con los alimentos, con el agua, con el trigo, con cualquier cosa. Si yo no tengo acceso a una materia prima, a una tecnología, a un energético, soy débil y dependo de otros. Y esos otros, si quieren, ojo, porque aquí está la gran cuestión clave, de la soberanía. Quien detenta los energéticos, una tecnología, una materia prima, decide si lo vendo o no lo vendo. Ahí, en este caso, los holandeses deciden no venderle o restringir el número de máquinas a China. Ya, eso es lo que puede hacer. En la pandemia, si yo tengo ventiladores mecánicos, mascarillas, vacunas, una opción es el que las tiene puede decir no las vendo. Y entonces está de rodillas el país que no tiene acceso a ese energético, a esa tecnología o a esa materia prima. Segunda cuestión desventajosa de la falta de soberanía. Es que sí me pueden vender el energético, la tecnología o la materia prima, pero al precio que diga el vendedor. Sale. Como sucede con los celulares y automóviles que compramos en México y que son extranjeros y que los precios se deciden fuera de México y a nosotros simplemente nos dicen, este celular vale tanto, punto. Ya, ¿lo quieres? Y si no, pues no, si no tienes dinero, pues no te lo vendo. Ahí están las dos situaciones. Yo podría terminar esta plática aquí. Si yo no tengo un energético, me ponen de rodillas, porque pueden no vendérmelo. Y la otra me lo van a vender al precio que ellos digan. Bueno, narrativa falsa de la derecha. Nos han querido imponer el modelo norteamericano. Sin embargo, vean lo que hacen los norteamericanos. Cuando el gobierno de México trata de adquirir el 51% de la refinería de Deer Park, es decir, solamente México quería comprar la mitad de una de las 130 refinerías en Estados Unidos, la mitad de una refinería. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos, dado que una refinería es un sector de seguridad nacional, los energéticos, pues se tuvo que tomar la autorización, no nada más del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. Vean en la columna de la derecha, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa, que quiere decir el Ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, que es como el análogo de una mega Secretaría de Gobernación, por supuesto, el Departamento de Energía y el Comité de Inversión Extranjera. Así son los gringos. No sueltan su sector energético porque es de seguridad nacional.
Un ejemplo más para que observen la enorme hipocresía de la derecha mexicana, que se siente muy cómoda entregando nuestros energéticos extranjeros, pero que siempre nos ocultan informaciones como esta. En 2005, China National Offshore Oil Corporation intentó adquirir la tercera petrolera norteamericana, Unocal. Bueno, Unocal se vendía en 16,000 millones de dólares y sin embargo, CNOOC ofrecía 18,500 millones de dólares, es decir, 2,500 millones de dólares más. Si no estuviéramos ante un sector de seguridad nacional, oye, y un comprador me ofrece 2,500 millones de dólares más por el producto que estoy vendiendo, pues lo vendo, pero no, marqué en azul porque legisladores tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, izquierda, bueno, no izquierda no hay, digamos derecha y extrema derecha, diputados y senadores bloquearon la venta de Unocal a China, prefirieron venderla a Chevron en 16,000 millones de dólares. Es decir, prefirieron perder dinero a perder soberanía. Pero no son los Estados Unidos nada más. Aquí en México tenemos a 4 grandes compañías españolas del sector eléctrico: Iberdrola, Naturgy, Fisterra, y por ahí me falta otra, más chiquita. Pero vean cómo son los españoles. Cuando la empresa del sector eléctrico alemana E.ON intentó adquirir Endesa, que en ese momento era el análogo de Comisión Federal de Electricidad para España, salieron los políticos españoles, vean en azul, no podemos entregar un sector tan estratégico como la energía, y una empresa tal como Endesa se tiene que mantener en nuestro ámbito. Ahí está la derecha española defendiendo sus empresas. Hay una gran hipocresía. Ellos quieren meterse en otros países, pero ellos no entregan su sector energético a extranjeros. Otro caso español. En 2008, la empresa rusa Lukoil, todavía no se tenían los problemas con Putin, ni estaba la guerra en Ucrania. Bueno, los rusos intentaron adquirir Repsol, que está en México. Repsol, hemos visto gasolineras Repsol. Pues salió el líder de la derecha en ese tiempo, Mariano Rajoy, que luego se convirtió en primer ministro, y vean qué interesante son los políticos de derecha españoles. Ajá. Porque luego aquí nos han traído a Vox, ahí anduvimos a senadores del PAN, Julen Rementería, trayéndonos a la gente de Vox. Pero vean lo que dice la derecha española y apliquémoslo a México, ¿eh? No se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía, se refiere a la energía eléctrica, en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Y un último ejemplo. Cuando la empresa francesa estatal Electricité de France también intenta adquirir Endesa, se forma un pool de empresas del sector energético españolas, Repsol, Gas Natural, Iberdrola y Fenosa, que operan todas en México e hicieron una vaquita para que Endesa no cayera en manos de los franceses. Y eso que son integrantes de la comunidad europea. Entonces, fíjense qué curioso. Políticos de derecha y empresas que están en México se unen para que su sector energético no quede en manos extranjeras. Nos tiene que quedar claro a mexicanas y mexicanos, y más a la gente de Morena, afiliado, simpatizante, militante, dirigente, representante popular, cada nación vela por sus intereses. Es importante que la gente que está en Morena sepa que hay países en donde las empresas del sector eléctrico
como era una vez en México, son 100% estatales. Aquí está el caso de Vattenfall en Suecia, está el caso de Fortum en Finlandia. Y además, vean, ¿quién gobierna ahorita en Francia? La derecha, los neoliberales con Emmanuel Macron. Sin embargo, ellos sí nacionalizan, que significa simplemente adquirir de los extranjeros y recuperar para el país. Aquí estaba la composición de accionistas hasta abril de 2020 de Electricité de France. Ya era casi 100% estatal. Miren, vean, 84% el Estado francés, un 1 punto y feria empleados. Si le sumamos 85%, el pueblo francés, el Estado francés. Aquí en México la derecha hizo un enorme escándalo porque en la propuesta de reforma eléctrica constitucional de parte de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4T, se proponía una proporción 55%, 45%. Y la derecha, el PAN, el PRI, nunca dijeron nada de la composición de Electricité de France. ¿Quién detentaba el otro 15%? Grandes fondos buitres pesados, como The Vanguard Group o como BlackRock. Sin embargo, vean, todos con una participación menor al 1%. ¿Y qué hizo el gobierno de derecha de Emmanuel Macron? Pues vean cómo cambió la situación de 2020 a 2023. El Estado francés, no el gobierno francés, sino el Estado francés, pasó de tener un 83.6% a un 96%. O sea, prácticamente nacionalización. Y en el caso de los empleados, siguieron manteniendo alrededor del 1.2, pero si sumamos ese 96 con 1.17, andamos del orden del 97. Ya, esa es una nacionalización. Y la operó Francia ahorita, mientras estaba gobernando el gobierno de la 4T. Y nunca vimos a López Dóriga o a Loret de Mola o a Denise Dresser hacer un escándalo al grupo, al periódico Reforma. Nunca los vimos. Así esta información es relevante que todos tengamos en mente. Miren, tampoco nos han dicho que la empresa Equinor está controlada al 67%, al 70% por el Estado noruego. Porque ese otro 3% que dice FPGN es el fondo de pensiones del gobierno de Noruega. Es del Estado noruego, es un 70% Equinor. Era antiguamente Statoil. Y bueno, los energéticos es clave. Comencé esta plática señalando que estamos ante una situación de seguridad nacional, de paralizar a un país. Y bueno, los políticos asumen posiciones distintas, incluso entre la derecha, porque mientras gobernó Alemania la política de derecha, Angela Merkel defendió la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Ahí está Merkel. Es un proyecto europeo. ¿Por qué? Porque Merkel tenía ya presiones del gobierno norteamericano para que no se pusiera en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2. Y estamos hablando, vean las fechas, 2020, 2021. Y aquí tenemos el 6 de septiembre de 2021, en donde están los expertos soldando la última tubería del Nord Stream 2. Ya listos para entrar en funcionamiento y llevar gas natural de un país que tiene gas, Rusia, a un país que no tiene gas, que es Alemania. Y vean la importancia de los energéticos. ¿Qué fue lo que pasó? Un atentado
contra el Nord Stream 2 para que no funcionara. ¿Quién fueron los responsables? Lo más probable son los norteamericanos, que son los que salieron ganando, los ingleses, e incluso se habla de los noruegos, que le quieren echar la culpa a Ucrania, pero Ucrania no tiene la capacidad de hacer un atentado de este tipo. Resultado, inutilizaron los gasoductos Nord Stream. Y resultado, la gran maquinaria industrial alemana de rodillas ante la falta del gas. Ya les mostré en la primera lámina que el energético más utilizado en la industria es el gas natural. Entonces, eso es clave. Y el periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, él decidió y le dieron testimonios de que quien voló Nord Stream 2 fue su propio gobierno. Bueno, miren, criticaron mucho a Andrés Manuel porque habló de nacionalización después de adquirir 13 plantas de la empresa española Iberdrola. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, la agencia Reuters, BBC News, sin eufemismos, hablan de la nacionalización de Uniper, que era una filial de la empresa finlandesa Fortum. Simplemente, ¿qué quiere decir nacionalizar? Pues es que era finlandesa, quieran o no quieran los finlandeses, los alemanes no expropiaron, no expropiaron, forzaron la venta de Uniper para recuperar un poco del control del gas. Pero Alemania no solamente nacionalizó Uniper, también nacionalizó a la empresa rusa Gazprom para garantizarse el suministro a su industria. De otra manera, Alemania estaría destrozada por la sencilla razón de que sus fábricas no podrían funcionar. Y bueno, a diferencia de los políticos de derecha europeos norteamericanos, la derecha mexicana es altamente entreguista. Dato mata relato. Ahí están esos datos de un centro de investigación y lo que podemos observar es cómo a partir de 2014 México cayó en dependencia del sector energético primario. Culpa de las políticas irresponsables de la derecha mexicana. Para eso quieren regresar PAN y PRI. ¿Cuándo comenzó este proceso perverso? Lo que ven en rojo es el umbral de dependencia energética. Y lo que está en verde es el índice de independencia energética. Bueno, mientras estemos arriba de la recta roja, tenemos un grado, y entre más arriba estemos, tenemos un mayor grado de independencia energética. Que en nuestro caso, el máximo fue ahí por 2003, con un grado de independencia energética del 1.4. Sin embargo, vean, 2003 gobernaba el PAN con Vicente Fox y era secretario de Energía Felipe Calderón. Vean la caída lenta, pero indeclinable de nuestro índice de independencia energética. Cuando se va Vicente Fox, ya estábamos cerca del 1.2. Entra el sexenio del espurio, del narcogobierno de Felipe Calderón, que tampoco es un adjetivo. Su secretario de Seguridad Pública está preso por narco en los Estados Unidos. Y a partir de 2006 hasta 2012, prácticamente caímos casi al umbral de dependencia energética. Todavía logramos mantenernos 2 años, el último de Calderón y el primero de Peña Nieto. Pero en 2013 vino la fatídica reforma energética, aprobada en unos cuantos minutos mediante sobornos. Y bueno, vean cómo ahí decaímos de un índice energético ligeramente superior a 1 a 0.6 en 2018, que es a la llegada del gobierno de la 4T.
La derecha y el PAN no quieren hablar del pasado. Una crítica permanente al gobierno de la 4T y a nuestro presidente es que siempre habla del pasado. Pues claro que se tiene que hablar del pasado, porque estos irresponsables, y todos lo tenemos que entender, es cómo me dejaron el país. Es como comprar un automóvil usado y después resulta ser que tiene problemas con el escape, con el cárter, con los frenos, que no le funcionan una serie de dispositivos, etcétera. Acá es lo mismo. Nos dejaron un desastre. Y luego, estos que dejaron el desastre pretenden que nuestro gobierno en 5 minutos resuelva su cochinero. Pues no, no es posible. Vean nada más cómo nos convirtieron en un país dependiente. Esto, ahora me voy a cada energético. Miren, en el caso del gas, lo que tenemos arriba en color morena es nuestro consumo de gas natural, que lógicamente ha ido creciendo porque la población ha ido aumentando. Somos el 10º país más poblado del mundo y tenemos necesidades de gas natural. En verde es nuestra producción de gas natural y en amarillo es la importación, porque si no producimos lo necesario, pues tenemos que importar. Entonces vean, en 1997, cuando gobernaba Ernesto Zedillo, prácticamente éramos independientes en la producción de gas natural. A la llegada de Vicente Fox, más o menos por ahí, en el año 2000. Sin embargo, vean cómo las gráficas a partir de 2001, primer año de Vicente Fox, comienza a despegarse la producción del consumo por falta de inversión en el sector. Llegamos a 2006, pero el punto de quiebre se da con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón, en 2010. Porque en 2010 comienza la declinación de nuestra producción de gas, mientras sigue aumentando el consumo y por lo tanto, aquí si vean la gráfica en amarillo, a partir del 2010 se disparan las importaciones. Y el gobierno de la 4T recibe un país que ya tenía la necesidad de importar 5,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Hoy viernes, México tuvo que comprar 5,600 millones de pies cúbicos de gas. Ayer tuvimos que comprar 5,600 millones. Mañana vamos a tener que comprar 5,600 millones. El domingo también. ¿Cuánto nos cuesta esta irresponsabilidad de panistas y priistas? 112,000 millones de pesos cada año, que no se destinan ni a programas sociales, ni a infraestructura, ni a salud, ni a educación. Todo lo que no ingresa del sector energético. En su introducción, Yasmín hizo referencia a que este fin de semana estamos hablando de bienestar. Pues no hay dinero para financiar el bienestar. Y quiero mostrarles cuánto cuesta el no ser dependiente de un energético. ¿Cuánto le cuesta específicamente a México? Ya nos dieron un llegue, así como con el huachicol a principios de 2019. Nos dejaron sin acceso a gasolina como estábamos acostumbrados. Bueno, pues con la onda gélida en febrero de 2021, el actual gobernador de Texas, que en ese tiempo era gobernador de Texas porque se religió, Greg Abbott, el señor que acaba de poner boyas en el río Bravo, cerró la llave del gas. Aquí está claramente el concepto de soberanía energética. Necesitamos gas. Los gringos dicen, no te lo vendo. Oblígame, perro. No te vendo el gas. Hazle como quieras. ¿Íbamos a invadir los Estados Unidos? ¿Íbamos a obligar a Texas para que nos vendiera gas? Claro que no. Ahí está la gran debilidad de la soberanía energética. Pero el no tener
un energético cuesta y cuesta mucho dinero. Vean, a nosotros en México, sin electricidad, 4.7 millones de personas, que después se elevaron a 6 millones de personas sin electricidad, apagones programados en 23 estados de la República. Aquí en Querétaro tuvimos apagones, pero ojo, un daño frontal duro de 2.700 millones de dólares en los 6 estados fronterizos. Golpearon a 2.600 empresas afectadas que dejaron de producir porque no tenían acceso al gas. 1.3 millones de trabajadores directos que no podían trabajar. 2.700 millones de dólares son 54,000 millones de pesos que se nos fueron además en 3 días y medio sin gas. Ojo, 3 días y medio sin gas cuestan 9,900 millones de dólares, 18,000 millones de pesos. Si alguien les pregunta, uy, la soberanía cuesta un día sin gas a México, nos cuesta 18,000 millones de pesos. A esos 54,000 millones de pesos hay que agregar 80,000 millones de pesos que Comisión Federal de Electricidad tuvo que destinar para recuperar la energía eléctrica en 3 días y medio. Los tejanos tardaron 21 días. ¿Cuánto nos costó a los mexicanos, público y privado? 3 días sin gas, 130,000 millones de dólares. 130,000 millones de dólares, 45,000 millones de pesos diarios por cada día sin gas. Paralizadas las fábricas en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas. Pelas. Ahí está el mejor ejemplo de lo que cuesta la soberanía energética. Dinero evaporado, dinero que ya no se gasta en otras cosas. Y bueno, para nosotros el golpazo es fortísimo. Ahí vienen las primeras diapositivas que les mostré y por qué tenemos que entender al sector energético a grandes rasgos, que por eso me invitaron del instituto, a grandes rasgos sin entrar a partes muy técnicas. Bueno, pues conozcamos a nuestro México querido, que como México no hay dos. El 60% de la electricidad que estamos usando en este momento para cargar mi celular, para usar mi teclado, mi mouse, mi micrófono externo, mi cámara web, mi computadora, mi módem para internet, la transmisión que se está haciendo en YouTube, en Facebook, el 60% requerimos gas natural. Esa es la matriz energética de México y cada país tiene su propia matriz energética. Bueno, pero lo mismo pasó con las gasolinas. Se hace un escándalo por la refinería de Dos Bocas cuando vean la situación en la que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Pregunta, ¿para eso quieren regresar? Miren nada más la gran irresponsabilidad. Teníamos 7 refinerías en el país. El neoliberal más depredador en México se llama Carlos Salinas de Gortari. Cerró la refinería de Azcapotzalco, en Ciudad de México, pero no la recuperó. Después todos sabemos que se adquirió el 49% de la refinería de Deer Park en Estados Unidos, pero no sabemos qué se hizo con el dinero que se ganó. No lo sabemos. Y en verde lo que tenemos es la refinación de petróleo. Bueno, en 2004, México estaba refinando 1,400,000 barriles diarios de petróleo. Cuando se va Vicente Fox, se estaban refinando 200,000 barriles menos. Cuando se fue Felipe Calderón, ya se estaban refinando 300,000 barriles menos. Y cuando se va el irresponsable de Enrique Peña Nieto con la complicidad de los panistas, ya solo estábamos refinando 600,000 barriles. Pero ojo, les mostré las fotografías de 1973.
Si no hay gasolina, si no hay diésel, el país se paraliza. Ah, pues entonces había que importar, comprar en el extranjero, y ahí está la gráfica roja. En 2004 importábamos 100,000 barriles diarios, que la verdad es poco. Sin embargo, vean que a la llegada del gobierno de la 4T ya estábamos importando más de lo que producíamos, porque si no, el país se paraliza. Así de sencillo. Y eso se paga. Se paga. Miren, aquí está desglosado cómo recibió el gobierno de la 4T. Estábamos importando en 2018 600,000 barriles diarios de gasolinas y 240,000 barriles diarios de diésel. Y los gringos no son hermanitos de la caridad. No, eso hay que pagarlo. Y miren, aquí está la importación de petrolíferos, que fundamentalmente son gasolinas, diésel, queroseno para combustible para los aviones. Y aquí viene cuánto importábamos en 2003, 2,400 millones de dólares. Sin embargo, vean las puntas de 2011 y 2012 con Felipe Calderón, y la punta en 2018, que es como recibe el gobierno de la 4T, 30,000 millones de dólares. Y todavía los panistas, que fueron incapaces de construir una refinería y solamente construyeron una barda, se quejan del costo de 12,000 millones de dólares de la refinería de Dos Bocas, cuando aquí estamos hablando en amarillo de 30,000 millones de dólares. Compañeros y compañeras, 30,000 millones de dólares son 600,000 millones de pesos. Es un dineral cada año. 600,000 millones de pesos es el equivalente a todo lo que se gasta en programas sociales para beneficiar a decenas de millones de mexicanos. Es un dineral, 30,000 millones de dólares de importación de gasolinas y de diésel que se deberían estar fabricando en México. Bueno, pero tenemos un gobierno responsable y también vemos qué tenemos que ver hacia futuro. Una, en el gas, recuperar la producción de gas para dejar de importar gas y dejar de ser débiles ante los tejanos. Primera medida del gobierno de la 4T, que en realidad se llevó dos medidas de manera simultánea. Rehabilitación de las 6 refinerías que teníamos en México, la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuyo proyecto comenzó inmediatamente en 2019, y la jugada maestra de Andrés Manuel, que fue la adquisición del 51% de las acciones de una refinería de Shell en Estados Unidos, Deer Park, de tal manera que Pemex tuviera el control del 100% de esa refinería de Deer Park. Quiere decir que hoy México vamos a regresar a tener 7 refinerías y una octava en Estados Unidos. Y bueno, otra cosa que también tenemos que ver, así como Sélvame del Tren, la derecha y los pseudoambientalistas como la gente de Greenpeace, que muy probablemente trabajen para intereses extranjeros. Miren, vean a esos señores de Greenpeace hablando del cambio climático, del cual México no es absolutamente responsable, haciendo una protesta frente a la refinería de Dos Bocas. Miren, hipocresía pura, totalmente de Greenpeace. Yo invitaría a Greenpeace que se vayan a Texas, en donde solo en Texas hay 56 refinerías. Nosotros tenemos 7 por 8, 56. Solo en Texas los norteamericanos tienen 8 veces más refinerías que todo nuestro país. Ah, pero ahí sí no se van a protestar. Y arriba, en el norte, ahí tenemos 130 refinerías. Miren toda la zona de California, el oeste, 27 refinerías contra nosotros, incluyendo Dos Bocas, que son 7.
O sea, uno dice, a ver, váyanse a hacer escándalo al otro lado, ¿no? Bueno, ¿para qué usamos las refinerías? Son instalaciones complejas y bueno, aquí está una típica refinería norteamericana. Se produce gasolina, la mayor parte, se produce diésel, una cuarta parte. Hay otros productos, un 10% queroseno, pero también se utiliza petróleo líquido, asfalto para nuestras calles y nuestras carreteras. Y bueno, la refinación se produce en naftas. La nafta es clave para la industria petroquímica. Cuando hablemos de petróleo, tenemos que pensar en fertilizantes, en refrigerantes, en resinas, en emulsificantes, en fibra acrílica, en calzado, en hules sintéticos, en solventes, en poliéster, en explosivos, en anticongelantes, en tuberías, en pinturas. Por eso la derecha está muy tonta. El discurso de Ricky Riquín Canallín en la selección, en la campaña presidencial de 2018, muy chafa, muy chafa. Los panistas apenas lograron construir una barda de una refinería y quieren reducir todo el mundo del petróleo a los coches eléctricos. Estupidez total. Facilísimo debatir con estos tontos si sabemos que el petróleo tiene muchos otros usos. Bueno, narrativas falsas de la derecha, como que la señora Xóchitl Gálvez vendía 600 gelatinas diarias. Absurdo. Yo hice un análisis, los invito todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, en Se Tenía que Decir y Se Dijo, en Sin Censura. Hice un análisis muy sencillo. 600 gelatinas pesan con 12 vitrinas para transporte y exposición, pesan 100 kilos. Eso no se sostiene. Xóchitl Gálvez declaró que andaba descalza y que a los 6 años de edad empezaba vendiendo gelatinas y declaró que vendía 600 gelatinas y que las vendía diario. Pues entonces era una niña prodigio que lograba cargar 100 kilos diarios. Pues acá pasa lo mismo. Si tenemos información, somos fuertes en el debate. Y aquí viene otra de las grandes fake news y narrativas de la derecha y sus medios, que el petróleo ya no es negocio, que haber construido Dos Bocas era un gran error. Falso de toda falsedad. Y vámonos a una fuente totalmente neoliberal como la revista Fortune y su clasificación Global 500 de las empresas más machuchonas a nivel internacional. 2020, lugar número 2, Sinopec, del sector energético, China, petrolera. Número 3, State Grid, China, sector energético. Número 4, China National Petroleum Company, petrolera. Número 5, Shell, petrolera. Número 6, Saudi Aramco, petrolera. Número 8, British Petroleum, petrolera. Número 11, ExxonMobil, petrolera. Y estamos hablando de 2020, del año de la pandemia, porque si nos vamos a revisar cómo cambiaron para 2021, donde el mundo se paralizó, de todas maneras, State Grid, China National Petroleum, Sinopec Group, se mantuvieron como de las principales empresas petroleras. Pero si nos vamos a 2022, cuando la economía vuelve a activarse, encontramos en el tercer lugar a State Grid, cuarto lugar China National Petroleum, quinto lugar Sinopec Group, sexto lugar Saudi Aramco. Ahí está, 4 petroleras de las primeras 6. Es el mejor sector, porque Amazon y Walmart no son del mismo sector. Y si nos vamos a revisar en 2019, que era año antes de la pandemia, Sinopec Group energético, tercer lugar Royal Shell energético, China National Petroleum energético, quinto lugar State Grid energético, Saudi Aramco energético, British Petroleum energético, ExxonMobil energético. 7 de las primeras 8 son del sector energético. Y ahí está Forbes. El año pasado, grandes petroleras duplicaron sus ganancias. ExxonMobil tuvo beneficios históricos por 55,000 millones de dólares. 1.1 billones de pesos. Las ganancias que está produciendo el petróleo son de tal magnitud
que vean ahí, 22 millones de dólares por hora. La hora que va a durar esta plática, 22 millones de dólares, que son 440 millones de pesos. Una hora que me dijeron para preguntas y respuestas. Pues ya, si fuéramos petroleros, estaríamos ganando 44 millones de dólares. 800, casi 1,000 millones de pesos en 2 horas. Ahí están las ganancias récord de ExxonMobil, de Chevron, de Shell y de Total Energies francesa. No le crean a nadie que les dice que el petróleo no es ganancia. Ahí está la ganancia. Pero miren, estas son las privadas, porque llegan las públicas y dicen, quítate que ahí te voy. Ya hice referencia a Equinor, 70% estatal, Noruega. Ganancias del orden de 140,000 millones de dólares, 3 veces más, casi, que ExxonMobil. Una empresa estatal que utiliza ese dinero para financiar al mejor fondo de pensiones del mundo y pagarles a los noruegos una pensión digna y decente solo por el hecho de ser noruegos. Y estamos hablando de un país de apenas 5 millones de habitantes, ¿eh? Pero ni siquiera fue Equinor la más machuchona. Miren, la verdaderamente machuchona es otra empresa estatal, no privada, Saudi Aramco, que el año pasado ganó ni más ni menos que la friolera de 160,000 millones de dólares, 3.2 billones de pesos. El año de la pandemia, el peor año de la pandemia, movilidad reducida al mínimo como nunca se había visto en la historia moderna. Aún así, Saudi Aramco ganó 50,000 millones de dólares. Lo que se considera que gana una privada como histórica. Pero ojo, veamos que se considera histórico que ExxonMobil haya ganado 55,000 millones. Se considera histórico que Chevron haya ganado 35,000 millones. Se considera histórico que Shell haya ganado 40,000 millones y se considera histórico que Total Energies haya ganado 36,000 millones. Pemex ganaba más. Miren, en 2011, antes del pago de impuestos, Pemex ganaba el equivalente al récord histórico de ExxonMobil, 55,000 millones, e igual en 2013. Y en 2012, Pemex estaba ganando, tenía ganancias del orden de 70,000 millones de dólares. Es decir, el mejor negocio del mundo y dinero que se utiliza para financiar programas sociales. Bueno, cierro porque yo tengo que sintetizar. ¿Cuál es el camino en el próximo sexenio de la 4T? Recuperar nuestra independencia en gas natural, exportar petrolíferos, seguir produciendo petrolíferos y exportarlos. De los 220 países del mundo, solo quedan 20 que tienen petróleo y uno de ellos es México. Así es que otros países nos compran petróleo sí o sí, pero no petróleo. Que nos compren gasolina, que nos compren diésel, que nos compren productos de la industria petroquímica. Y bueno, aquí hay una gran tarea para el próximo gobierno de la 4T, para el proyecto de Nación 2430. Miren la triste historia en la que nos dejaron en nuestro sector eléctrico. En el año 2000, el Estado mexicano producía el 100% de electricidad. En el artículo 27 constitucional se señalaba claramente que la generación de energía eléctrica era responsabilidad del Estado mexicano y que los privados no podían generar energía eléctrica. Sin embargo, observen, en 2013, antes de la entrada de la reforma energética, antes de que modificaran el artículo 27 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y jueces que sirven a intereses extranjeros estaban permitiendo que con una ley secundaria promulgada por Salinas de Gortari, los privados generaran el 37%. Hoy en día que tenemos unos jueces y unas juezas que dizque muy interesados en que no se viole la Constitución, permitieron la violación flagrante en detrimento de los intereses de la nación del artículo 27 constitucional. De otra manera, ¿cómo explicar que para 2013, antes de que modificaran el artículo, tenían el 37%? Bueno, en 2013, con la complicidad del PRD, que no se hagan patos, lograron mayoría calificada para modificar la Constitución. Y entonces perdimos en caída libre la capacidad de generación de energía eléctrica. En 2021 estábamos ya con Comisión Federal al 38%, los privados el 62%, porque dejaron contratos, jueces, a gente en la CRE, a jueces disque de competitividad. Y bueno, para 2024, los privados, que además fundamentalmente extranjeros, iban a controlar el 70% y para final de la década el 85%. La proporción inversa que tenía Electricité de France, pero a favor del Estado. Y que no nos vengan con cuentos. Miren, esos privados que ven en la derecha son extranjeros. Aquí está la supuesta Asociación Mexicana de Energía, dominada por españoles, japoneses, norteamericanos, italianos, ingleses. Que no se hagan. Aparecen empresas mexicanas que son totalmente irrelevantes. La tajada de león se la llevan los extranjeros. ¿Qué necesitamos recuperar? Nuestro sector eléctrico. Y ahí la llevamos. Gas, petróleo y electricidad. Si los privados controlan esos sectores, ellos dictaminan las tarifas. Y aquí tenemos las tarifas del sector eléctrico en 2021, en pesos por megavatio. Vamos a ponerle en kilovatio, que es la unidad que nos llega a nuestros recibos. Vean el caso de México con un gobierno nacionalista. Se mantuvo en 2021 alrededor de $1 por kilovatio hora. Pero vean a partir de mayo y junio cómo les fue a Italia, Francia, España, Alemania. Punto. Caso es Francia porque su sector es estatal. Pero en Italia, en España, Alemania, donde se han ido a las privatizaciones, les ha ido como en feria. En Italia pasaron en un solo año de pagar 7 veces más la electricidad y en España 5 veces más. Eso es lo que quieren el PAN y el PRI y que tenemos que evitar. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar nuestro sector energético. Bueno, termino esta charla para dejar el espacio a preguntas, pues que la hipocresía de los neoliberales y que sirven a intereses extranjeros es que ellos sí se quieren apropiar de los recursos energéticos de otros países, pero no ceden su sector energético. Esta parte me la voy a brincar, nada más para que vean el daño tremendo de no tener soberanía. Cuando los norteamericanos o lo hacen o empujan dejar inutilizados los gasoductos Nord Stream, a quien le pegan más duro es a Alemania, porque dejan a Alemania sin gas. Y entonces vean lo absurdo. Ahora Alemania, para que le llegue gas, como ya no le llega de Rusia, que está a 1,000 kilómetros, tienen que llevar gas de 8,000 kilómetros. Esa es la distancia entre Galveston, en Texas, y Rotterdam, en los Países Bajos. 8,000 kilómetros. Y como no hay gasoducto debajo del Océano Atlántico, que es la manera más barata de transportar el gas, pues entonces se tienen que construir plantas de licuefacción en Texas, que las pagan los europeos, específicamente los alemanes, para transformar el gas de su estado gaseoso a líquido. Pero además tienen que comprar o rentar, y muy caros, buques, porque no cualquier barco puede transportar gas licuado. Son barcos especiales y hay pocos en el mundo y los bancos no se construyen
de la noche a la mañana. Y luego se tienen que construir plantas de regasificación en el país que recibe. Resultado, hoy los alemanes están pagando carísimo el gas, que antes les salía muy barato cuando lo compraban a Rusia. Y entonces, pues se disparan los precios y quien termina pagando, pues es la gente común y corriente. Vean, 2021, el gas se disparó un 500%, quiere decir 5 veces más caro, y la electricidad 3 veces más caro en un solo año, en Europa. Ahí está. Bueno, ahora sí, voy a terminar. Ya saqué más o menos un poquito lo de Greenpeace, pero quiero terminar con esto. Nosotros no somos los responsables de ninguna manera de la contaminación y del cambio climático. Ahí está British Petroleum Statistical Review of World Energy, donde México apenas contribuye con el 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono. Y el 51% es China, Estados Unidos, India, Rusia y Europa. Ellos son los que han contaminado, y esto lo tenemos que tener bien claro. Vean al World in Data, la Universidad de Oxford en el Reino Unido, se tiene perfectamente estudiado que a mayor ingreso per cápita, mayor contaminación. Los países donde se gana más dinero, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Corea del Sur, Japón, son los que más contaminan. Y son los que han contaminado y nos quieren echar la culpa. En 1850 el Reino Unido era el gran contaminador de dióxido de carbono. Para 1900 eran los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Para 1950 Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido. Para 1978 entra México, pero muy lejos. Para el año 2000, Estados Unidos, China, Rusia, Japón, la India. 2020, China, India, Rusia, Japón. Nosotros no somos los grandes contaminadores. Si lo hacemos per cápita, y estoy cerrando, los principales contaminadores son Australia, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur, Holanda, Japón, Noruega, Bélgica, Alemania, Dinamarca, España, Italia. México ocupa el lugar 75 en emisiones de dióxido de carbono per cápita, que quiere decir con persona. Penúltima diapositiva. La gran hipocresía de Occidente. Cuando en 2021 en la COP, que es la reunión de Naciones Unidas contra el cambio climático, se propone reducir el uso de carbón, que es el energético que más contamina en absoluto, miren, ¿qué dijeron los norteamericanos? No firmamos. Los chinos no firmamos. La India no firmamos. Australia no firmamos. Y háganle como quieran. Y cuando en el Pacto de Glasgow se propone que ya no haya autos de combustión interna en 2040, vean en rojo los 3 principales fabricantes de automóviles en el mundo: la japonesa Toyota, la alemana Volkswagen y el grupo franco-japonés Renault, Nissan, Mitsubishi, dijeron no le entramos. Y los principales mercados automovilísticos, China, Estados Unidos, Alemania y Japón, tampoco le entraron. ¿Por qué? Pues porque velan por sus intereses. Ahí está claramente el concepto de soberanía energética. El que no tiene soberanía energética, cualquier país lo puede poner de rodillas. El que no tiene soberanía energética, salen cientos de miles de millones de pesos del país para importar energéticos. El que produce sus energéticos genera trabajo en su propio país. Está delineado. El primer sexenio del gobierno de la 4T sentó las bases para lo que sigue. Lo que sigue es consolidar nuestro sector energético, dejar de importar gas y recuperar nuestra industria petroquímica, porque México
llegó a ser la sexta potencia mundial en petroquímica. Y eso significa trabajo en México, trabajo bien pagado, valor agregado y exportaciones. Se gana muchísimo más exportando fertilizantes, solventes y pintura que exportando materia prima como el petróleo. Bueno, pues estimada Yasmín, me pasé tantitito, pero no tanto. Pero no tanto, y de hecho ya ahí lo dicen en el chat y muchas y muchos de nosotros coincidimos en que no importa los millones que haya que pagar por estar aquí hablando del tema. Pues sí, Si mira, te, fíjate nada más, por ejemplo, Calliope Herrera López toca un tema crucial y una tarea de la 4T. Un Tribunal Internacional de Derechos Ambientales resuelve sancionando el Tren Maya, cuando les acabo de mostrar en las últimas diapositivas que quienes verdaderamente contaminan son Estados Unidos, Canadá, China y Europa, pero ellos no les dicen nada. O sea, tampoco eso nos la tenemos que comprar. No les interesa el medio ambiente y no es México quien contamina. quien So, contamina. Bueno, si te parece bien, estamos pensando como tenemos varias transmisiones, o sea, es decir, se está transmitiendo por las redes sociales, estamos aquí en una sesión como algunas preguntas que son muy puntuales. Me gustaría también para que quienes están en la sesión de aquí, yo